¿Qué implica esperar el tiempo necesario, el tiempo correcto? Esperar que fluya la entropía, que se combine con el principio de incertidumbre de Heisenberg, con la física tradicional y la mecánica cuántica. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasideias.mx. Y bueno, para el tema de hoy lo titularemos Esperar el tiempo suficiente. Y bueno, entrando en tema, nos encontramos con múltiples posibilidades, opciones y por ende decisiones difíciles o difíciles decisiones. Y eso es precisamente lo que sucede en nuestra mente cuando incorporamos la mecánica cuántica a nuestra vida diaria. Y eso fue precisamente lo que nos preguntábamos mi estimado primo Mario de la Medina Soto y un servidor en una de nuestras charlas científicas y filosóficas dentro de nuestra etapa de preparatoria en el Colegio La Salle. Y bueno, específicamente discutíamos que gracias a esta disciplina, es decir, a la mecánica cuántica, para describir el mundo desde una perspectiva muy pequeña, es decir, desde el punto de vista de los átomos y las partículas, pensábamos que como estamos hechos o compuestos de esos mismos átomos o partículas y los mismos tienen una separación entre ellos, entonces en teoría podríamos lograr la increíble hazaña de cruzar una pared sólida de concreto, siempre y cuando pudiéramos o pudiésemos esperar lo suficiente para separar nuestros átomos para caminar por ese espacio disponible que se describe. Aunque esto parece total ciencia ficción y por ende imposible para la mente burda y tradicional, resulta que no es así, pues contamos la opción del denominado efecto Tunnel, mismo que de acuerdo a Wikipedia dice así: la tunelización o túneles cuánticos es el fenómeno de la mecánica cuántica en el que una partícula atraviesa una barrera que clásicamente no se puede superar. Pero bueno, veamos lo que dicen los expertos. Por ejemplo, tenemos a Eleanor Riffel, científica e investigadora de la NASA, quien dentro de un video titulado Walking Through Walls and Quantum Annealing explica que de acuerdo al quantum tunneling o a la tunelización, como dijimos, tenemos cierta posibilidad y nosotros podríamos cruzar una barrera sólida. Es decir, como especifica en el video, que lo pueden ver dentro del sitio economiadelasideias.mx, bueno, si caminamos hacia una pared para tratar de cruzarla, la probabilidad de que no lo logremos no es 100%, sino que existe una mínima fracción de posibilidad que crucemos a través del muro y no solamente chocar contra él. Para Eleanor Riffel existe una probabilidad de que podamos cruzar a través de esa pared de nuestra elección. Bueno, la clave de todo esto se encuentra en la cantidad de tiempo que tenemos para escudriñar las múltiples posibilidades y opciones que existen y así encontrar entonces esa mínima probabilidad de que crucemos a través del muro. En otras palabras, bueno, para entenderlo mejor, para todos aquellos aficionados de Marvel, me recuerda al diálogo de Dr. Stephen Strange con Peter Quill y Tony Stark en Avengers Infinity War, en donde textualmente dice así Dr. Strange: avancé en el tiempo para ver futuros alternativos, para ver todos los posibles resultados del conflicto venidero. Y Peter Quill pregunta: ¿cuántos viste? A lo que Doctor Strange responde: 14.605.000. Y Tony Stark le pregunta: ¿en cuántos ganamos? Doctor Strange responde: en uno. Bueno, continuando entonces, estamos sometidos a las fluctuaciones de la mecánica cuántica y por ello, como nos ha dicho Lawrence Krauss, en la nada siempre van a aparecer partículas o cosas y siguiendo este sentido, si esperamos lo suficiente, tendremos el surgimiento de la singularidad que dio origen al Big Bang y a este universo en el que nos encontramos, que es similar, bueno, a otros probables, como recientemente lo explicó Stephen Hawking y Thomas Hertog. Es decir, aquello que consideramos como la nada, de acuerdo a Lawrence Krauss, no es así, pues si aplicamos la mecánica cuántica, el propio espacio puede surgir de la nada y de repente también puede surgir un universo. Así que también todo esto me lleva a pensar, cuando se dice dentro del mundo cuántico
que todo aquello que pueda pasar, entonces sucederá. Pero bueno, analicemos también las investigaciones de Thomas Hartog en una entrevista que le hizo, o que se publicó en El País, en YouTube, bajo el título La última teoría de Stephen Hawking, en donde nos dice lo siguiente. La teoría que prevalece es que después del Big Bang no solo surge un solo universo, sino que muchos universos, y la gente llamó esto el multiverso. La imagen usual del multiverso es que globalmente es como un fractal, como un mosaico de pequeños universos diferentes. Y bueno, en un multiverso todo es posible en algún lugar. Por tanto, la teoría del multiverso no dice mucho acerca de lo que debemos observar en nuestra propia zona local observable. Esto es lo que nos dice y continúa diciendo Thomas Hartog. Entonces, nuestra nueva teoría, o esta teoría de Stephen Hawking y Hartog, arregla lo anterior, esencialmente a reducir el vasto multiverso a un universo más suave, pequeño y manejable. Pienso que el punto clave de nuestro modelo, dice Hartog, no es tanto que las densidades constantes del universo sean finitas, sino que las variaciones en el multiverso están restringidas. En otras palabras, que el rango de diferentes universos de bolsillo es más pequeño. Esto quiere decir que la cosmología basada en esta nueva teoría es mucho más predictiva y, bueno, mucho más fuerte como teoría científica, y al final que esto ayude a que sea más fácil de comprobar. Y bueno, continúa Hartog, las observaciones más prometedoras de nuestro universo son probablemente ondas gravitacionales, pero no aquellas de las colisiones de agujeros negros, sino aquellas que se produjeron o generadas en el Big Bang. Y en nuestra teoría, dice Hartog, la creación del espacio-tiempo van de la mano con la creación de ondas gravitacionales, y tal vez el patrón detallado de las ondas o de esas ondas gravitacionales nos pueda dar una firma clave en nuestro modelo para poder comprenderlo y comprobarlo. Y también en Economía de las Ideas pueden ver, economiadelascias.mx, pueden ver el video referido. Bueno, después de analizar un poco lo propuesto por Hartog y Hawking, confieso que me agrada más la idea de los múltiples universos infinitos, en donde existe el mismo número de posibilidades y probabilidades, es decir, infinitas. Es decir, donde puede haber múltiples personajes similares a mí, pero con vidas diferentes a la que llevo en la actualidad, en donde estamos parafraseando a Nietzsche en el eterno retorno de lo no idéntico, pero tal vez con estos nuevos estudios de Hartog y Hawking volvamos al tradicional retorno de lo idéntico, como nos lo propuso este gran maestro de la filosofía alemana. La clave está en el tiempo que tenemos, pues pareciera que no podemos esperar lo suficiente para conceder oportunidad a que las cosas de probabilidad ínfima, pero posibles, sucedan. Estamos atrapados entre la física de las cosas grandes y la física de las cosas pequeñas. Por ello, algo muy interesante es compartir una explicación de la física de forma más tradicional, como divulgación científica, dentro de la película Mr. Nobody, protagonizada por Jared Leto, con el personaje de Nemo, en donde él mismo nos dice lo siguiente: ¿qué había antes del Big Bang? Bueno, ¿ves? No había nada antes del Big Bang. El tiempo no existía. El tiempo es el resultado de la expansión del universo mismo. Pero ¿qué sucederá cuando el universo haya terminado de expandirse y el movimiento sea revertido? ¿Cuál será la naturaleza del tiempo? Y dice, si la teoría de cuerdas es correcta, el universo posee 9 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Ahora podemos imaginarnos que, en el principio, todas las dimensiones estaban retorcidas, juntas, y durante el Big Bang, 3 dimensiones que conocemos como alto, ancho y largo, y una dimensión temporal que conocemos como el tiempo, fueron desplegadas. Y bueno, las otras 6 permanecen minúsculas, juntas, entrelazadas. Si vivimos en un universo con dimensiones entrelazadas, ¿cómo distinguimos entre ilusión y realidad? El tiempo, como lo conocemos, es una dimensión que experimentamos solo en una dirección. Pero, ¿qué sucedería si una de esas dimensiones adicionales no fuera espacial, sino temporal? Y bueno, al analizar lo anterior debemos considerar lo que se ha investigado en relación a la teoría de cuerdas, también lo que nos dice Wikipedia. Y bueno, una característica notable de la teoría de cuerdas es
que estas teorías requieren unas dimensiones adicionales de espacio-tiempo para con su consistencia matemática. Y bueno, en la teoría de cuerdas bosónica el espacio-tiempo es de 26 dimensiones, mientras que en la teoría de supercuerdas es de 10 dimensiones y en la teoría M es de 11 dimensiones. Esto en relación a las 9 dimensiones espaciales y una temporal, de las cuales nos habla Nimoy en la película Mr. Nobody. Y bueno, este punto anterior de la película, mezclando la física con la conjetura y las múltiples posibilidades, nos deja también pensando en todo lo que está relacionado y conectado. Pero para ello debemos continuar con lo que le dice en la película Mr. Nobody, y textualmente es así: si mezclas el puré de papas y la salsa, no puedes separarlos después, es para siempre. El humo sale de los cigarros de papá, pero nunca vuelve a los cigarrillos. No podemos ir para atrás, por eso es difícil decidir. Tienes que tomar la decisión correcta, pero mientras no escojas, todo permanece posible. Y también ponemos el video dentro del sitio economiadelascias.mx por si lo quieren ver. Otro punto toral, entonces, de las explicaciones de la película Mr. Nobody ligadas a la mecánica cuántica, los universos paralelos, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la entropía, cuando se nos habla del poderoso argumento de no tomar decisión alguna. Y al hacerlo, al no tomar decisión alguna, o al tomar la decisión de no tomar decisiones, damos la oportunidad a que todas las opciones estén disponibles, teniendo entonces infinitas posibilidades hasta que tomemos una decisión. También esto abre la posibilidad al principio de incertidumbre de Heisenberg, como habíamos dicho, en donde, en resumidas cuentas, se establece que no podemos determinar con certeza la posición o el momento de un objeto, situación que igualmente se liga a la entropía, que se puede comprender como la falta de orden o predictibilidad, o el gradual acercamiento hacia el desorden o declive, como suele suceder con nuestro organismo o cuando nos vamos viendo que constantemente estamos envejeciendo. En ese tenor también me gustaría compartir lo que dice Mr. Nobody en esa película en relación a la entropía, y es lo siguiente. Pregunta: ¿por qué el humo del cigarro nunca vuelve al cigarro? ¿Por qué las moléculas se separan unas de otras? ¿Por qué una gota de tinta no puede volver a su forma? ¿Por qué el universo se mueve? Dice, porque el universo se mueve hacia un estado de disipación. Es el principio de la entropía, la tendencia del universo a evolucionar hacia un estado de aumento de desorden. El principio de entropía está relacionado a la flecha del tiempo, un resultado de la expansión del universo. Pero, ¿qué sucederá cuando las fuerzas gravitacionales creen o contrarresten las fuerzas de expansión? O si la energía del vacío cuántico resulta demasiado débil. En ese momento, el universo podría entrar en su fase de contracción, la gran implosión o el Big Crunch, como lo conocemos. ¿Qué sucedería con el tiempo? ¿Se invertirá? Nadie conoce la respuesta. También compartimos el video dentro del sitio Economía de las Ideas, economiadelascias.mx. Agregando a esto, tenemos un grupo de científicos que se encuentran investigando la opción de revertir o regresar el tiempo, y dentro de una investigación titulada Reversing the Thermodynamic Arrow of Time Using Quantum Correlations, y explicado por José Manuel Nieves en el periódico ABC de España, dentro de su nota titulada Logran por primera vez que el tiempo fluya hacia atrás, nos dice que estamos acostumbrados a que el tiempo vaya de presente hacia futuro en una sola dirección, pero algunos científicos se han preguntado si se pudiera revertir esto considerando las partículas subatómicas de las que todos estamos hechos y en donde ellas funcionan igual sin importar si el tiempo va hacia adelante o hacia atrás. Y bueno, sabemos, continúa Nieves, que la flecha del tiempo siempre va en una sola dirección, porque de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, dice que la entropía o el desorden siempre aumentan dentro de un sistema cerrado. Por ello, el ejemplo de Nieves es que un huevo estrellado nunca podrá volver a ser un huevo crudo en su cascarón. Es decir, continúa Nieves, el universo en su origen estaba muy caliente y su energía se distribuía uniformemente por todas partes, cumpliendo con la entropía, y la misma no ha disminuido desde ese Big Bang. Sin embargo, también, como nos comenta Trace Domínguez, la segunda ley de la termodinámica parece tener un comportamiento diferente en las partículas correlacionadas, pues tradicionalmente sabemos que todo
tiende del orden hacia el caos. El calor se dispersa hacia los cuerpos más fríos. Pero aparentemente este grupo de científicos logró que un núcleo de hidrógeno caliente junto a un núcleo de carbono frío dentro de una molécula de cloroformo se transmitiera calor del núcleo frío de carbono hacia el núcleo caliente de hidrógeno, lo cual desafiaría el concepto tradicional de entropía y les hizo entender a estos científicos que el tiempo entonces fluyó hacia atrás, contrariamente a lo que estamos acostumbrados. Claro, todo esto no quiere decir que pronto podamos ver cómo mi computadora empieza a crear colaboraciones o artículos de divulgación científica de la nada, manteniendo un orden y evadiendo el caos, o que podamos en algún momento o punto de nuestra existencia ponerle retroceder a nuestra película de vida y regresar hasta cierto punto o cierta situación que queramos modificar. ¿O sí? La pregunta está ahí. Bueno, para cerrar esta colaboración, o ir cerrando esta colaboración, me gustaría compartir igual otro tramo de la película Mr. Nobody, cuando Nemo dice que una vez que hemos visto lo que puede suceder en el futuro y todavía no tomamos decisión alguna, no porque no queramos, sino porque sabemos lo que va a pasar. Es decir, tradicionalmente se nos dificulta una decisión porque no sabemos qué va a suceder. Pero también se puede dificultar la falta de decisión porque ya sabemos lo que va a suceder, y Nemo nos dice lo siguiente. En el ajedrez es llamado zugzwang, cuando el único movimiento posible es no moverse. Claro, debemos aclarar que el zugzwang se refiere a una situación en donde la obligación de hacer un movimiento en nuestro turno es sinónimo de desventaja o deterioro, y por ello preferimos pasar o no mover. Y también compartimos el video para una explicación más profunda. Pero bueno, cuando todo se enfríe, cuando tengamos ausencia de calor, cuando las partículas primordiales dejen de moverse, ¿se regresará todo al inicio para empezar de nuevo? ¿Tendrá razón el gran maestro Nietzsche en su eterno retorno de lo idéntico? ¿Vendrá otra singularidad y otros universos paralelos? ¿Podremos escapar hacia otro universo paralelo? O tal vez, bueno, solo nos encontramos dentro de una simulación computacional creados por seres superiores, quienes observan a sus ancestros. Entonces, por ello, la premura de contar con la capacidad de longevidad necesaria para poder esperar el tiempo suficiente para salir de aquí y explorar el cosmos. La pregunta está ahí, y la conjetura también. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, y nos vemos en la siguiente.